Dios es conocido en Judá. Es un diseño. Donde estaba Judá había adoración, donde estaba Judá había alabanza. Y Dios se está introduciendo en Judá. ¿Qué es la alabanza? ¿Qué es la adoración? ¿Qué es Judá? ¿Cómo solucionar lo que necesita solución y aún no la has hallado? En Judá. Esta noche quiero continuar un poco revisando esta cita fundamento, el Salmo 76, versículo 3, donde se presentan esos elementos de una batalla: saetas, flechas, escudos. Por supuesto que esa batalla es de tipo espiritual, es permanente, y como lo he dicho insistentemente, la conozca o no la conozca, está ahí. Y aunque en oportunidades esta batalla no se vea, creo que en la mayoría está presente, derribando los planes de Dios, introduciendo corrupción, perversión y toda clase de mal que las tinieblas han trazado. El versículo 1 de ese mismo capítulo registra dónde vencer estas armas de guerra mencionadas allí en el versículo 3. Dios es conocido en Judá. En Judá es donde se vencen estas armas de guerra. En Judá se vencen las armas de las tinieblas. Judá en el hebreo, yada, significa extender la mano, lanzar piedras, lanzar flechas, reverenciar, adorar, aclamar, lamentar, confesar, retorcerse las manos, derribar, exaltar, declarar. Ahora bien, es muy interesante que cuando empezamos a revisar estos elementos de la alabanza y de la adoración, vamos a encontrar en el hebreo, que es en el idioma donde fue escrito el Antiguo Testamento, las mismas palabras de Judá como alabanza y como adoración. Por ejemplo, para alabanza también está presente la palabra del hebreo yada, que significa ese lamento, que significa confesar, que significa lanzar la piedra adecuada, lanzar flechas. También aparecen otras palabras del hebreo como rina, que significa grito de lamento, muy similar a yada, y también significa grito de júbilo, grito de reconocimiento. Aparecen unas palabras más, pero todas muy unidas a esos objetivos que revisamos de Judá, como honor, como honra, alabanza es nobleza. Aparece una palabra más muy importante que arroja luz del diseño real de la adoración, de la alabanza, que es el llamado de la nación colombiana, una nación como primicia de adoración y de alabanza. Entonces ubica el hebreo la palabra halal, que significa ser claro. Aquel que alaba, aquel que adora es aquel que es claro. De vuelta podemos escuchar que hay una generación halal, una generación que es clara, que es transparente, por tanto logra brillar. Ahora no se puede brillar resultado de la oscuridad, pero vamos esta noche a revisar unos elementos totalmente perversos que también afrontó Judá. Si bien nos detuvimos a recibir el buen diseño de Judá, ahora vamos a revisar que Judá, al poder expresar la alabanza, la adoración, va a marcar lineamientos de alabanza y de adoración, tanto buenos como malos. ¿Por qué no solamente se quedan en los buenos Judá? Porque pese al gran diseño que tenía, Judá logró alterarlo, logró pervertirlo, logró distorsionarlo. Entonces van a aparecer elementos de Judá, de la alabanza, de la adoración a Dios,
que expresan cobardía, que expresan perversión, que expresan sensualidad, que expresan lujuria. Ahora, por favor, no los reduzcan solamente a los grupos de música, a los grupos de alabanza o a los adoradores o aquellos que ejecutan un instrumento que, si bien son los primeros, Judá se introduce en todo el territorio de Israel, en todo el pueblo escogido por Dios. Entonces, quizás estos elementos se encuentren en tu corazón, en tu vida, y es importante empezarlos a erradicar, empezarlos a condenar, para que brille una generación que finalmente pueda adorar, pueda alabar a Dios y que no se reduzca solamente a sonidos. Estos elementos que vamos a estar revisando esta noche, no buenos, de Judá, es el lado oscuro, es el lado perverso de aquel que es alabanza, de aquel que fue llamado a lanzar la piedra, de aquel que fue llamado a lanzar las flechas, a retorcerse las manos, aquel que fue llamado a destruir las armas del enemigo, los planes que las tinieblas han trazado, no solamente con él, sino con generaciones. Pues vamos a encontrar que se quisieron oponer o que fueron como un impedimento, pero que finalmente no cumplieron el objetivo primordial, y era atravesarse en esa simiente del león de Judá. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en lo que revisamos del segundo libro de Crónicas, vamos allí, unos aspectos de cómo Judá inicialmente, y esto lo mencioné como abuelo de pájaro hace unos días, debían levantarse a pelear contra todos los espíritus perversos. Ahora, ¿cómo iba a confrontar los espíritus perversos? Por medio de la adoración, por medio de la alabanza. Quiero hacer una anotación aquí: pervertir es girar. El que pervierte es aquel que gira, aquel que cambia, aquel que trastorna, aquel que pone lo de arriba abajo. Entonces Judá debía confrontar esos espíritus que ponen patas arriba a una sociedad, que ponen patas arriba a la juventud, que ponen patas arriba los principios, que ponen patas arriba la moralidad, que pone patas arriba las revelaciones de Dios. Y en este momento encontramos que Judá lo logra, pero más adelante vamos a ver que no. Esto para asentar este principio, que Judá es esa tribu guerrera que tiene que confrontar espíritus perversos. Entonces revisemos el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, aquellos que son transparentes, aquellos que brillan por su luz, moradores de Jerusalén, crean en su Dios y entonces van a estar seguros. También crean la palabra profética y van a ser prosperados. Por favor, tenga presente esta noche esta palabra: prosperidad. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen. Ese elemento esencial de la tribu de Judá, de los hijos: adorar y alabar. Vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Ahora, por supuesto que aquí hay tanta luz, y cada vez que revisamos vienen más destellos de luz de este texto, cómo se gana una batalla en medio de la adoración y de la alabanza. ¿A quién se le ocurre adorar y alabar en uno de los momentos más difíciles, más complejos? Cuando viene el enemigo, cuando se presenta el enemigo, y no solamente ese enemigo invisible, sino también enemigos físicos. Y ellos empezaron a adorar, empezaron a confrontar estos espíritus de Amón y de Moab, para llevarlos a sus límites, porque ese era su llamado. Entonces, aquí empezamos a notar mucho más claro cómo la tribu de Judá debe confrontar esos espíritus moabitas, esos espíritus amonitas que seducen, que introducen lujuria, que introducen sensualidad,
y si usted recuerda, me detuve muy detalladamente a revisar acerca de los amonitas y los moabitas, que son los hijos de las hijas de Lot con Lot. Y si usted recuerda ese texto donde nos detuvimos describiendo un poco de las características de las mujeres moabitas, de aquellas mujeres que seducen, y especialmente la Biblia ubicaba a Cosbi, esa mujer que introdujo la perversión a Israel, y por tanto perdieron de ahí en adelante hasta que nuevamente se enrutaron los israelitas, resultado de no haber confrontado los amonitas y los moabitas. Ellos ganan esta batalla glorificando. De vuelta, ¿cómo se pierde esa batalla contra Amón y Moab? Cuando se deja de glorificar el nombre de Dios, cuando se dejan a un lado cosas que deben hacerse frente, que deben ser confrontadas, que es lo que registra el segundo libro de Crónica. Judá debe confrontar el espíritu amonita, el espíritu moabita, y de nuevo soy muy insistente, como lo mencionaba, son esos espíritus que pervierten, esos espíritus sexualmente que alteran diseños de familia, diseños en hombres, en mujeres. Entonces, los de Judá son guerreros. Los de Judá deben pelear contra el espíritu amonita y el espíritu moabita. Omitirlo es permitir que las tinieblas finalmente puedan cumplir ese plan oscuro que hacía mención, han trazado para dañar lo que Dios estableció por generaciones. Entonces Judá debe pelear. No se puede omitir una batalla que Dios ha dicho que se debe dar, y eso fue lo que le ocurrió a David. De la tribu de Judá omitió una batalla. Las consecuencias en el segundo libro de Samuel, vamos allí, capítulo 11. La batalla que omitió David, que no debía omitir, que los de Judá, en lo que revisamos del segundo libro de Crónicas, la enfrentaron adorando y alabando, y fueron destruidos los amonitas y los moabitas. Entonces revisemos en el capítulo 11, donde aparece esa batalla que omitió David como aquel de la tribu de Judá, de la tribu que debe brillar, de la tribu que debe retorcerse, de la tribu que debe confrontar las perversiones. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, que destruyeran a los amonitas y que sitiaran a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David dio la vuelta a la batalla contra los amonitas. Y sucedió un día, al caer la tarde, que al haber omitido esa batalla que los de Judá tienen que pelear, se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio. Y ahí aparecen esas características de esos espíritus amonitas y moabitas. Vio, entonces por tanto seducen permanentemente los ojos desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa a los ojos de David. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, fue una relación de inmundicia, lo registra la Biblia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Más adelante se registra que el hijo de esta relación perversa de David, de aquel que puso lo de arriba abajo, lo que debía ser primero de último, ese hijo va a morir. Pero después de que muere ese hijo, aparece otro hijo que también, por supuesto, va a pertenecer a esa tribu de Judá, que es la que estamos revisando, y aparece en el capítulo 12, versículo 24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un nuevo hijo, y llamó su nombre Salomón. Entonces, aquí aparece David omitiendo una batalla contra los amonitas,
lo cual explica el por qué ocurren tantas situaciones perversas en los de la tribu de Judá, en aquellos guerreros valientes que, como lo mencionaba, deben ser claros y por tanto deben brillar, deben retorcerse, deben pelear, deben estar constantemente alerta. Entonces aparece Salomón como hijo de esa omisión, como descendiente de Judá, como lo había mencionado, y pues Salomón fue, como insistentemente hemos dicho, un pervertido. Hace unos días alguien me decía, ¿y por qué Salomón fue pervertido? Hace unos meses nos detuvimos en ello, pero hoy quiero revisar un poco más acerca del por qué Salomón fue pervertido, que el femenino de Salomón es Salomé. Entonces vamos al primer libro de Reyes, donde se expone esa perversión de Salomón, resultado de la omisión de la batalla que su papá de la tribu de Judá debía dar contra los amonitas y contra los moabitas. Se deben confrontar, se deben derribar, se debe usar las flechas. Entonces revisemos el versículo 1 del capítulo 11. Aquí aparece el por qué fue pervertido Salomón, pese al diseño que tenía como guerrero de la tribu de Judá, pese a que se registra que lo había amado Jehová. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, también a las de Amón, a las que no enfrentó su padre, a las que no derribó David, a la batalla que no fue David. Su hijo las amó. A las de Moab y a las de Edom y a las de Sidón. Entonces aquí empezamos a encontrar ese principio de las tinieblas, que un padre perverso da a luz un hijo doblemente perverso. Ahora David fue perverso en ese punto. En otros, por supuesto, que fue un guerrero, que fue un valiente. La Biblia lo registra como cercano al corazón de Dios, conforme a él. También amó Salomón a las heteas, resultado de esta puerta de perversión con Betsabé que tuvo su padre, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no te llegarás a ellas, no te llegarás a las de Moab, no te llegarás a las de Amón, ni ellas se llegarán a vosotros. Por lo tanto, no se dejarán ustedes seducir por las moabitas, por las amonitas, porque ciertamente ellas te harán inclinar vuestros corazones hacia sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas. Sus mujeres desviaron el corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, pese a esa omisión. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, de la fertilidad, de las perversiones sexuales, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Se hizo un seguidor de aquellos que su padre no quiso enfrentar. De vuelta es un llamado a que padres enfrenten situaciones y que no las posterguen. El tiempo no soluciona absolutamente nada, las batallas tienen que pelearse. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre, pese a la omisión de esta batalla. Y entonces Salomón edifica un lugar alto a Quemos, el ídolo abominable de Moab. Ahora no solo practica Salomón el moabismo y el amonismo, sino que termina levantando un culto, termina haciéndoles un altar a estos dioses, a esta entidad espiritual que David debió confrontar. Aquella batalla que no enfrentó David, cómo empiezan a manifestarse consecuencias mucho más claras aquí en lo que revisamos de Salomón. Terminó levantando lugar alto a Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén y a Moloc, enfrente del lugar de adoración a Jehová. Justo al frente lo levantó, ídolo abominable de los hijos de Amón.
Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y más adelante se registran más datos bastante importantes acerca de esta perversión de Salomón, que se consolidó y que se aumentó en él. Ahora vamos a revisar más aspectos acerca de Judá. Entonces vamos a saltar a Génesis capítulo 37. Estamos hablando a generaciones enfrentando gigantes, principados, para que haya un cambio radical. Entonces, revisemos el capítulo 37, versículo 26, que apunta acerca de Judá. Entonces Judá dijo a sus hermanos, aquí se está narrando toda esta situación acerca de José, que es vendido. Entonces va a aparecer Judá como hermano de José con una propuesta que revela más aspectos de esa naturaleza oscura y perversa de aquel que es llamado a adorar, aquel que es llamado a alabar, a retorcerse, a lanzar la piedra adecuada, a exclamar, a postrarse. Ese mismo Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Mejor vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Entonces, en este versículo se empieza a notar esa mente de mercader que va a tener Judá. Judá tiene ese gen de comercializar, tiene ese gen de comerciar con su diseño, con su talento, y aquí aparece que termina haciendo mercadería con la vida de su hermano. Más adelante vamos a ver cómo se desarrolla un poco más ampliamente este gen de Judá como aquel mercader. En la perversión de Judá va él a comercializar su talento, su diseño, en su parte oscura, en su parte malvada, en medio de tantos talentos, de un diseño tan grande. Aquí podemos empezar a ver el porqué en nuestros días aquellos de la tribu de Judá, en esa línea perversa que introdujo, pueden empezar a comercializar con su talento, aquel que fue puesto solo para honrar a Dios, para reconocerlo a Él. ¿Y cómo se vale de la seducción? ¿Cómo se vale de la lujuria? Un punto que logra cumplir su objetivo. Entonces vamos a saltar el capítulo 38, donde, como lo mencionaba, se empieza ya un poco más a desarrollar esa mente de mercadería de Judá. El título aparece: Judá y Tamar. Versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá, aquel que alababa, aquel que adoraba, aquel que fue llamado a gobernar, que fue llamado a legislar, aquel que logró tener un gran nombre en medio de Israel, que tenía el estandarte para rugir, se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. ¿Qué significa esto? Que se casó con una mujer cananea, con una mujer que hacía parte de este diseño de mercadería, de tráfico, de prostitución, de mujeres exuberantes, voluptuosas, seductoras, de lujuria. ¿Qué hace que en nuestros días se siga reproduciendo esto? ¿Quién enseña a hombres y a mujeres a ser así? Estas entidades espirituales están soplando, están inspirando para que se parezcan a este diseño que deshonra a Dios. Judá aparece casado con una hija de un hombre cananeo llamado Súa. Ahora se describe Súa como aquel
que da prosperidad. ¿Cuál prosperidad? La cananita. Súa significa aquel próspero, el que prospera. No toda la prosperidad viene de Dios. Las tinieblas también ofrecen una prosperidad, y esa era la que estaba recibiendo Judá. Y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Er significa vigilante. El primer hijo de Judá se llama vigilante. Seguramente usted recordará ese capítulo 6 de Génesis que estuvimos revisando acerca de los vigilantes, y todos los meses que nos hemos detenido a revisar acerca de los principados, de estas entidades perversas que se levantan para deshonrar el nombre de Dios a través de puertas incautas. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Onán significa fuerte. El segundo hijo de Judá es el fuerte. Todas son características de estos principados, de estos gigantes. Y volvió a concebir y dio a luz un tercer hijo con la hija del cananita, y llamó su nombre Sela. Sela significa roca, la misma palabra que el griego ubica como Petra o Petros. Entonces, Petra, Petros, Petros significa una roca, un acantilado, un despeñadero. El tercer hijo de Judá se llamó despeñadero, se llamó Petros, acantilado, se llamó roca. De hecho, si saltamos a Abdías, vamos a encontrar, vamos allí, a Abdías, una mención acerca de estos hijos de Judá. El por qué hay perversión en la adoración, en la alabanza. El por qué cuando se va a adorar, a alabar, aparece un soplo que no es el del Espíritu Santo. Y se empiezan a seducir los diseños de Dios para pervertirlos, para destruirlos. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en los acantilados, en tu altísima morada. Recuerde que estos principados tienen esa característica, buscan los lugares altos para asentarse y establecer gobiernos de tinieblas. Ahora Judá tenía el diseño para tomar los lugares altos y conquistarlos, pero conquistarlos para darle honra solamente a Dios. Y Abdías está registrando un juicio para con estos hijos de los acantilados, estos hijos de esa roca, de esa piedra, de ese Petros. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a la tierra? Si te remontaras como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. No sé si usted puede coincidir conmigo. La nación colombiana es una nación que ha sido llamada como primicia para adorar, para alabar a Dios. Y ese es el diseño. Y los hijos de la nación colombiana son hijos de luz que lo honran a Él. Por tanto, el diseño perverso de Judá no se establecerá a través de hijos como Sela, como Petros, como acantilado, como despeñadero para deshonrar a Dios. Entonces empezamos a encontrar casi como esa dualidad. Un Judá empujando para que se abriera el camino al león de Judá, al que iba a venir a rugir contra todos los diseños que Judá en esa línea perversa había introducido. Y de vuelta ese Judá dando a luz naciones que son como Judá, ese vigilante, ese fuerte, esa roca, ese acantilado, ese despeñadero. Y puedo entender que aquellos
que tienen el diseño de adorar, de alabar a Dios, pueden dar a luz rocas y despeñaderos, pero no es el caso de nuestra nación. Si usted coincide conmigo, puede escribir amén. Hijos que lo adoramos, que lo honramos, pero se trata de vida, se trata de frutos, se trata de batallas, no de ser incautos. Se trata de ser valientes confrontando estas perversiones, esta mercadería, esta prostitución. Cierren las puertas que han abierto a la perversión de Judá. Saltemos de nuevo al segundo libro de Crónicas, que registra: entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató los hijos de Seir 10,000. Los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y allí los despeñaron y todos los hicieron pedazos. Si bien no vamos a detenernos a revisar lo que dice este capítulo, aquí podemos evidenciar esa naturaleza de los hijos de Judá, de ir a los despeñaderos, de ir a los lugares altos, de buscar una roca para establecerse. Saltemos de nuevo a Génesis 38 para continuar revisando acerca de la relación de Judá con Tamar, la hija del cananita, y esa descendencia perversa de aquel que adora, de aquel que alaba, de aquel que fue llamado para honrar a Dios. ¿Por qué ocurren hechos tan atroces en medio de aquellos que tienen grandes diseños? Seguramente no se han tratado estas situaciones, no se han desconectado, no se han tomado decisiones radicales. Pensaba tantos diseños que Dios nos ha entregado, cuántas herramientas, cuántas armas ya deberían estarse usando radicalmente en familias, en hombres, en mujeres. Entonces, el tercer hijo, Sela, y de él hay un juicio inmediato acerca de este tercer hijo de Judá. Y estaba en Kepsi cuando lo dio a luz. Después, Judá tomó mujer para su primer hijo, para el vigilante, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Aparece que fue Dios mismo quien lo erradicó, este primogénito vigilante que Judá había tenido con la cananita. Entonces Judá dijo a Onán, al fuerte: llégate entonces a la mujer de tu hermano, a Tamar, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán, el fuerte, que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y aquí se empiezan a manifestar respuestas a esos diseños perversos, a tantos diseños atroces que vemos hoy en la sociedad publicitados. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. El segundo, también Dios lo quitó, al fuerte. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, hasta que crezca Petros, hasta que crezca el acantilado, el despeñadero. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Esta era la mente de Judá, en ese lado oscuro, en ese lado perverso que es el que hoy estamos revisando. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá, la hija del cananita.
Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas, a Timmat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro Judá sube a Timmat a trasquilar sus ovejas. Y entonces Tamar se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó. Y se puso en la entrada de Emaín, junto al camino de Timmat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y entonces la vio Judá, el suegro, el que alababa, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera, solamente la ubicaba como prostituta. Y él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello en las manos de Tamar. Recuerde que era aquel elemento que tenían los hijos para poder manifestar gobierno. Tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Se prostituyó con ella. Luego se levantó y se fue, se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez, se volvió a disfrazar. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, que amigo el de Judá, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado, y tampoco los hombres del lugar han visto esa ramera que tú describes. Aquí no ha estado esa ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la has hallado. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar, tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de qué son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aquí Judá empezó a reconocer su perversión. ¿Por qué? Porque aquel que está bajo esta influencia fácilmente puede ser seducido. Cae en las trampas de este espíritu. Aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí habían gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volvió él a meter la mano, y aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y ese es Fares, y el otro es Zara. Hijos de una perversión que abrieron camino a esos diseños oscuros, inmorales, atroces por generaciones. Ahora vamos a saltar a Oseas, capítulo 5, y casi que voy concluyendo. Vamos a Oseas. Estuve revisando esa envidia de Efraín hacia Judá y cómo se abrió esa puerta para que entre hermanos haya envidia, haya codicia. Y fue resultado de esos enfrentamientos entre aquel que era conocido como querubín protector, como Tiro, que era Efraín, y Judá. Ahora viene un juicio para los dos, y ese es el que voy a revisar a vuelo de pájaro, capítulo 5, versículo 10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Y aquí aparecen más características de Judá.
aquel que no tiene límite, que se traspasa los límites, que viola los mandamientos, los protocolos, las indicaciones, por supuesto, la ley. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín, pero como carcoma a la casa de Judá. Aquel que tenía la promesa para que viniera el león de Judá. Y esto porque aparecía, como lo he mencionado insistentemente, queriendo atorar que esa semilla se manifestara, que la vida viniera a redimir generaciones, que se destruyera esa maldición de Judá, de perversión, poder levantar una adoración, una alabanza de obediencia mayor al Padre. Y verá Efraín su enfermedad, pero Judá verá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Ahora concluyo con Apocalipsis. De hecho, los versículos anteriores hablan del espíritu de fornicación que se había introducido en Efraín y en Judá. Un espíritu que los hacía constantemente pervertirse. Y también se registra cómo el pecado hacía que Dios se apartara de ellos. Lo buscaban, pero Dios ya se había apartado de ellos. Ahora aparece en Apocalipsis capítulo 5, poniéndole límite a esa perversión de Judá, a esa distorsión, a ese espíritu que pone arriba lo de abajo, abajo lo de arriba, que cambia, que trastorna, que altera, que pervierte hombres, mujeres, jovencitos. Versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, para poder desatar sus sellos. Él venció la perversión de Judá. Él venció el estruendo de las canciones de Judá en su deshonra al Padre, el soplo de Judá. Él venció. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, del león de Judá. Todos tenían arpas, las que el Judá como tribu había pervertido. Ellos tenían unas arpas celestiales, un sonido celestial, una canción mucho más alta que en la tierra se había escuchado. Y las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, león de Judá, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido
Ahora, si nos ha redimido, vivamos como redimidos. Redimidos para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la que había perdido Judá, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos, para que se pueda levantar una generación como primicia para honrarlo, para adorarlo, para engrandecerlo. Solo a Él, al que es digno.